SER Podcast. Jesús Callejo, crononauta, bienvenido una semana más a SER Historia. Pues aquí estamos, Nacho, el crononauta fiel a la cita en este lugar, en este museo. Marco incomparable. Marco incomparable, por supuesto. Además, bien protegido, ¿no?, con las pilastras para saber, ¿no?, que estamos en un sitio seguro, pero a la vez un lugar que fue, bueno, pues una fuente de prosperidad durante muchísimo tiempo, porque si algo caracteriza a Puerto Llano, caracteriza muchas cosas, ¿no? Sobre todo es cuando se encuentra este carbón. Este museo yo creo que es un ejemplo muy representativo, ¿no?, de lo que fue, y también porque hay dos elementos claves, ¿eh? Uno es la fuente agria, de la que tú y yo hemos bebido, por cierto, no está tan agria. No está tan agria, no es verdad, todo hay que decirlo. Muy salutífera. Y la otra es el Santo Voto, que también es muy importante porque es una de esas tradiciones, sabes que a mí me encantan las leyendas, pues aquí esa tradición es muy veterana, muy antigua y tiene mucho además que ver con esas creencias populares que en el fondo forman parte de la esencia, ¿no?, de una localidad. Y fíjate, vamos a hablar de minas. Yo creo que esto es la primera vez que lo cuento. Yo no suelo contar mucho de mi vida. Mucha gente dirá, bueno, pues es de familia de mineros. Pues no exactamente, porque mi abuelo era dueño de minas en Asturias. Y bueno, pues circunstancias de la guerra civil, la familia, luego se perdió absolutamente todo. Y la relación que tenía mi abuelo con los mineros era muy estrecha, muy estrecha. Y recuerdo que mi madre me comentaba que a él, a Julián Regueras, le salvó la vida en la guerra civil uno de los mineros que ideológicamente era del lado contrario, y que fue a avisarle a la mina, decirle: don Julián, váyase con toda su familia que vienen a por usted para fusilarlo. Fíjate que yo creo que es la primera vez que cuento esta historia. El mundo de las minas, tengo que decir que lo conozco un poco de soslayo, ¿no? Pues también por esas referencias, ¿no?, familiares. Siempre que mi madre veía en la televisión un futbolista que ganaba muchísimo dinero, decía: me gustaría ver a este hombre aquí en la mina, a ver si que les pagan tan poco, viven no sé qué, con una miseria los pobres y tal, no sé cuánto, ¿no? Bueno, eran otros tiempos y desde luego todo eso ha cambiado mucho, pero lo que no ha cambiado, Jesús, ¿verdad?, es ese aspecto más, iba a decir no tenebroso, ¿no?, pero lo decía ayer con los compañeros de la cadena SER en Ciudad Real, es que el ser humano cuando baja a esas profundidades está en un ambiente totalmente distinto a lo natural, porque tiene que vivir en la luz, tiene que vivir en un ambiente pues más diáfano, ¿no?, en el que poder moverse, pero abajo no tienes esas posibilidades. Claro, eso que es algo internacional, claro, por supuesto, hay muchísimas minas en el mundo, pero la sensación es muy parecida en todos los mineros. A ver, estás entrando en el inframundo. El inframundo ahora es muy conocido, pero antiguamente era un lugar que infundía mucho respeto. Primero, porque te estabas jugando la vida. Segundo, porque se pensaba que era el habitáculo de ciertos dioses de la oscuridad. Aquellos que además tenías que ofrecer una serie de elementos, de ofrendas, de flores, de hojas de coca, por ejemplo, en Sudamérica, para tenerles a bien. Porque se pensaba que cuando había pues un hundimiento, cuando había, por ejemplo, un accidente o contaminación de grisú, era debido a que tú no habías entrado con el debido respeto a un lugar que en principio estaba vedado y prohibido para los seres humanos, porque formaba parte de esos dioses del inframundo. Así como en el cielo, en las montañas, había otro tipo de divinidades a las que también se hacían ofrendas, abajo había que hacerlas. Entonces, todas las profesiones que están muy relacionadas pues con enfermedades, evidentemente por eso los mineros ganaban mucho más, porque se estaban jugando la vida, pero también porque su vida estaba en riesgo continuamente, tanto en épocas precristianas como en épocas cristianas, que evidentemente pues ya los cultos es a Santa Bárbara. Ojo, luego comentaremos, ¿no? Hay otros cultos también muy relacionados, por ejemplo, pues con duendes, con espíritus, con hadas, con vírgenes. Callejo, hablar de Jesús Callejo es hablar de duendes también, ¿no? Bueno, uno de mis libros se titula Duendes, efectivamente. De hecho, fue mi primer libro, que hace más de 25 años. Y siempre está todo muy relacionado con este tipo de espíritus. Sabes que los espíritus están debajo de tierra, están a la superficie y están también pues en los cielos, o lo que se llamaba un poco en los empirios. Bueno, pues el hecho es que la mina ofrece todas esas circunstancias porque es un hábitat donde aparentemente es hostil para el ser humano, pero poco a poco se ha convertido en un hábitat pues muy fructífero, y sobre todo porque es lo que ha dado la economía y la prosperidad a muchísimas localidades, y Puerto Llano pues es un ejemplo muy representativo. Bueno, Jesús, pues como hacemos siempre, tenemos preparado aquí el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? Pues es un día del verano de 1348.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, están tocando a muerto. ¿A dónde me has traído? Bueno, a una vigilia. Te he dicho un día, pero realmente habría que decir una noche, ¿no?, de este verano. No sabemos muy bien el día determinado, pero sí el año. Es un año bastante luctuoso, 1348, porque no solo aquí en Puerto Llano, no solo en Ciudad Real, no solo en Castilla-La Mancha, no solo en España, sino en toda Europa, pues la peste negra está asolando. Que no me he puesto la vacuna, no me digas eso. No hace falta que te la pongas, porque por entonces todavía no se sabía cuál era el origen de la peste negra. Pero bueno, es cierto que cuando llega una epidemia de estas características, en fin, todo el mundo está apesadumbrado, y sobre todo por la cantidad de muertes que hay. Bueno, pues se cebó tanto la peste negra en Puerto Llano en aquel año y en esta época, que solo quedan 13 familias, que más o menos equivale a unas 75 personas, que en esta vigilia de oración, con estas campanas, con estas velas, en fin, con esta devoción, pues se aunan todos en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción para pedir a la Virgen que la peste deje ya de matar, que les deje indemnes, que de alguna forma se puedan salvar. Bueno, evidentemente lo hicieron con tanta devoción, y esto es lo que cuenta la leyenda, y lo estamos presenciando con este cronovisor, que la Virgen les hace caso y la peste desaparece. Esas 13 familias siguen viviendo, y en ofrecimiento acuerdan que hay que sacrificar una vaca, pero ojo, no solo para alimentar a las 13 familias, por decirlo así, privilegiadas, sino a todos los pobres, es decir, como una especie de solidaridad, porque habían sido concedidas la gracia de poder seguir viviendo, y este sería el primer voto que además hace que la vocación mariana que había en aquella época, que era a Santa Ana, se cambie por Nuestra Señora de Gracia, es decir, cambia un poco la vocación. Ocurre luego y se consolida con el segundo voto, que fue en 1486, y también es cuando ya se construye una iglesia ex profeso para reverenciar a esta Virgen, que se la considera la artífice de que Puerto Llano quedara libre de esta pestilencia, y por lo tanto que ahora pues muchos de los que están aquí sean de una forma o de otra pues sucesores de aquella epidemia, que por cierto diezmó prácticamente casi al 50% de la población europea. Fíjate, estás hablando de una tradición del siglo XIV que todavía se ha perpetuado con el paso de los siglos y sigue teniendo su vigencia y su importancia en el presente. Estamos hablando de minas, estamos en el Museo de la Minería en Puerto Llano, ese referente, ¿no? Como digo, desde el punto de vista, muchos de los que nos están escuchando relacionarán minas con trabajo duro, con incluso supervivencia, otros con un mundo más oscuro, más tenebroso, más legendario, ¿no? De todo ello queremos hablar un poco en este programa, y en este cronovisor queríamos adentrarnos precisamente en el mundo de todos esos misterios, leyendas y pasiones que corren alrededor de las minas, con nuestro invitado Antonio José Moreno López. Él es historiador, profesor de bachillerato, colaborador de Cuarto Milenio, lo habréis escuchado y visto alguna vez. Acaba de publicar este libro fantástico que lo recomendamos desde aquí, Diario de un Optio en Hispania, que podéis conseguir a través de Amazon. Antonio José, bienvenido a Ser Historia. Bien hallado y encantadísimo de hacer este viaje en el tiempo con todos vosotros, contigo, con Jesús y con todos los oyentes. Antonio José, lo decía yo ahora, ¿no? Las minas son, algunas de ellas incluso en algunos lugares se las considera la boca del infierno. Siempre han estado vinculados con ese aspecto más tenebroso, quizás lo que decía yo antes, ¿no? Es un lugar, es un espacio en donde el ser humano, es cierto que podemos deambular, nosotros hemos bajado aquí a esas minas que hay debajo del museo, pero no es el espacio natural, no hay luz, no hay un espacio en el que te puedas mover, son galerías donde puedes correr para adelante y para atrás, pero no puedes hacer prácticamente nada, ¿no? Todo eso genera, ¿no?, una tensión en el propio ser humano muy característica, ¿no? Muy característica, y además desde hace milenios. Prácticamente las cuevas, las hendiduras en la tierra nos han dado pavor, pero al mismo tiempo nos
nos han atraído las leyendas de tesoros, por supuesto la riqueza material de los propios minerales, y eso ha ido haciendo un acervo antropológico y cultural que ha quedado como un estrato más en la psicología humana, y cuando vemos una hendidura perdemos la referencia espaciotemporal y también visual en ocasiones, la luz, la falta de luz. Fíjate que hablamos incluso de dar a luz, ¿no?, cuando uno nace, y yo tuve una experiencia muy mística en un momento determinado en el yacimiento de Micenas, en el primigenio, en lo más antiguo. Entré hasta lo más profundo, me quedé a oscuras totalmente, y cuando salí fue como renacer, y sobre todo ver la luz del día te hace sentirte vivo. Por lo tanto, los mineros, y tenemos referencias en Almadén, en Puerto Llano, en Minas de Horcajo, en toda la zona de Guadalmedz, cuando salían a la superficie respiraban, bebían muchísima agua en ocasiones, tenían muchísima sed, pero sobre todo se sentían vivos. Yo creo que es una de las referencias de las minas, ¿no? La fuerza que te da la mina y lo rudo del trabajo al mismo tiempo que las creencias que hay en esas pequeñas, grandes vetas que dan riqueza, yo creo también cultural, no solo material. En el corte del nodo que hemos escuchado al principio, esa escena, ¿no?, en la que los mineros de Puerto Llano saludaban y presentaban sus respetos, sus ofrendas a la Virgen antes de entrar en el pozo, porque sabías cuando entrabas, pero no sabías si ibas a salir. Todo ello pues genera una dificultad vital, ¿no? Casi, Jesús, también me atrevería a decir muy, muy importante, ¿no? No, hombre, fundamental, por eso que te contaba al principio, porque estás entrando en un terreno que evidentemente tienes que entrar porque hay que vivir, ¿no? De alguna manera, en fin, son de los trabajos pues un poco más duros, pero efectivamente cuando tú salías con esa sensación de que, bueno, pues, antiguamente los dioses habían sido favorables, sobre todo cuando se encontraba una veta, porque no solo consiste en entrar y decir, bueno, vamos a ver qué me encuentro aquí. Las vetas era fundamental. Para encontrar una veta mineral, había que hacer una serie de rituales. Eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Bueno, cuidado, en algunos lugares todavía se hace, ¿no? En las minas del Potosí, en Bolivia, en Oruro, por ejemplo, se hace toda una ceremonia cada año, precisamente para ofrendar al tío así le llaman, ¿no? El tío es un poco como la divinidad de la mina a la que tú tienes que tener a bien para que la veta tú la puedas encontrar, que sea favorable y que por supuesto no haya derrumbes y tu vida pues vaya en ello. Bueno, ese tipo de ceremonias a mí me parecen interesantísimas porque a día de hoy es verdad que Santa Bárbara se ha convertido un poco como en la Dalí. Yo le preguntaba antes, en fin, a Raúl, cuando nos ha estado enseñando en la mina, digo, si había, en fin, alguna advocación. Efectivamente estaba Santa Bárbara y había una imagen de Santa Bárbara en todas las minas, en todas, con independencia de que fueras creyente o no. De hecho, en muchas zonas, pues la mayoría eran ateos, no iban a misa ni les interesaba para nada la religión católica, pero Santa Bárbara no la toques. Es decir, había que rezar porque de alguna forma tu vida estaba dependiendo de esa devoción, de esa oración y de ese respeto. Bueno, incluso hay un mineral que está muy relacionado, por ejemplo, con un duende, que es el cobalto. El kobold, que forma parte de las mitologías y de las leyendas alemanas, el kobold, que en fin, que es el duende trasteador, que muchas veces se transforma también incluso en los propios mineros para engañarles, para confundirles. Bueno, pues se pensaba que cuando entraba en la mina y encontrabas esa veta de cobalto, había sido el kobold que gracias a que tú le habías ofrecido lo que a él más le gustaba, te había ofrecido esa posibilidad. Pasa con los knockers, por ejemplo, dentro de la mitología británica y sobre todo la mitología inglesa y galesa. Los knockers, los picadores, también, porque cuando tú oías un ruido es como que te estaban indicando en qué lugar tenías que picar para encontrar esa veta. Antonio José, estamos en Puerto Llano, en Castilla-La Mancha, zona minera por antonomasia. Imagino que aquí habrá lugares absolutamente increíbles desde el punto de vista legendario, con historias que se han ido transmitiendo y viviendo seguramente, porque cada minero habrá vivido sus propias experiencias en un lugar a tantos metros de profundidad, con una riqueza increíble desde el punto de vista antropológico, ¿no? Y es muy importante, Nacho, el hecho de que recuperemos esa tradición oral, esas leyendas que van pasando de padres a hijos y que corren el peligro de desaparecer, corren el peligro de agotarse, igual que las minas, ¿no? Que cuando se agotan esos poblados mineros literalmente desaparecen y las personas tienen que emigrar. Sí. En muchas ocasiones tenemos verdaderos problemas para encontrar la fuente original de una leyenda o de un dato antropológico. Porque imagino que también se irá
irá creciendo la historia de generación en generación, ¿no? Cada uno añadirá una cosa y encontrarás paralelos en un pueblo con otro, pero un origen aparentemente similar, pero cada uno va añadiendo lo suyo, ¿no? Son muy semejantes en ocasiones. Uno de los últimos casos que hemos trabajado, hablábamos con la hija de un antiguo minero de Minas de Horcajo, uno de los últimos mineros de Minas de Horcajo. Ella era muy pequeña, pero tenía unas referencias, decía que a ella le llamaba mucho la atención la oscuridad o la negrura del rostro de su padre, ¿no? Cuando llegaba a casa, o cómo le ofrecía, lo primero que le ofrecía su madre a su padre era agua para que se hidratara, y que siempre veía el brillo en sus ojos de su padre, que era lo que más le llamaba la atención, ese brillo que nos recuerda también, pues bueno, esas hendiduras, esa oscuridad, y cómo los mineros con esos candiles, con esas referencias lumínicas, intentaban buscar luz, buscando a veces lo que decías, Jesús, esos sonidos que no se sabía muy bien de dónde venían, pero que son propios de esta época, una época en la cual todavía nos hablan los mineros de ruidos que no saben muy bien de dónde salen ni qué son, pero que en ocasiones les han dado referencias pues para conocer y para encontrar plomo, plata, el buscado y añorado oro, que no había tanto como se planteaba. Y esos mineros dejaban un acervo cultural, lo contaban a sus familias, y ha ido llegando hasta nuestros días. Y desde aquí también pues reivindicar un poco eso, ¿no? Esa tradición oral tan rica como los propios mineros. En definitiva, Antonio, un poco encontrar el tesoro, ¿no? El tesoro en general. A veces el tesoro era más espiritual que material. Pero bueno, Antonio, tú como conocedor de todas estas tradiciones, estas leyendas, estos mitos y casi estos ritos también que existen en toda esta zona, ¿no? Hay una cueva, hay un tesoro, hay una mina que tiene asociado un tesoro. Además, casi siempre se habla de la época de los moros, ¿no? Cuando se habla de la época de los moros, no se asocia realmente a los musulmanes, sino a una raza legendaria, indeterminada y atemporal. Bueno, pues en la mina de Guadalmed, creo que en la mina de Santa Catalina, hay toda una tradición asociada a un tipo de duende, a una especie de elfo de las minas, que son los morgos, y que hay algún tipo de tradición, creo, asociada también, como no, a la mágica noche de San Juan. ¿Quién son los morgos? Pues los morgos son la versión más traviesa, y yo diría que negativa, de esos seres de la noche, de esos seres de las cuevas y esos seres de las minas. Estos morgos no rehuían a los humanos, los buscaban, los provocaban, y en ocasiones les jugaban malas pasadas. También hay que decir que estos morgos tenían su corazoncito. En ocasiones, dice la leyenda, que sobre todo los mineros con más pobreza, se encontraban en las escudillas de sus alacenas algunas monedas de oro, y que habían sido los morgos, un poco pues con ese cargo de conciencia, los que les habían dejado esas monedas. Siempre las leyendas en torno a esos tesoros, ¿no? Ellos daban pistas, pero curiosamente los desenterraban y los volvían a enterrar. Los cambiaban de lugar. Es como pues los lepretowns, ¿no? En Irlanda, en muchas ocasiones, que juegan un poco con los mineros, o les escondían también las propias herramientas. Hay testimonios, ¿no? De picos, de palas, de todo tipo de elementos que desaparecían, o las famosas piedrecitas. Me explico. En muchas ocasiones los mineros descansaban en turnos o se turnaban, ¿no? A la hora de estivar, etcétera, y bueno, pues notaban que esas piedrecitas, ¿no? En la nuca, miraban, evidentemente no había nada, o esa sombra que no sabían muy bien qué era ni quién era. Pues los morgos eran personajes que incluso estaban relacionados con la hechicería, con la brujería, y más de una ocasión, incluso las minas asturianas, decía antes Nacho, se repite el estereotipo del duende maléfico, el duende travieso, que te puede complicar mucho el trabajo. Y evidentemente en una mina que te compliquen el trabajo significa mucho peligro. Antonio José, te estaba escuchando ahora y fíjate, claro, se adaptan las tradiciones, las leyendas al propio entorno. Tú estás en una mina y ¿qué es lo que te tiran? Piedrecitas, ¿eh? Si estás en el exterior, pues sientes quizás el viento o que alguien te toca, ¿no? Cada uno adapta, y sobre todo en un mundo en el que también ha sido pues tristemente señalado, ¿no? y marcado por la muerte, porque decíamos antes, ¿no? Los mineros sabían cuándo entraban, pero al bajar por el ascensor no sabían si ese día llegarían a salir, ¿no? E imagino que ello
también implicaría infinidad de leyendas, de apariciones, de hechos luctuosos, de todo este tipo de cosas, ¿no? Incluso se han dado casos en los cuales ha habido un accidente, han quedado aislados una serie de mineros y han tenido la sensación de que algo o alguien les ha guiado o les ha ayudado, ¿no? Esas situaciones que se dan también en la montaña, en lugares inhóspitos, en la propia mina se han dado en ocasiones, en esos momentos tan difíciles, evidentemente, donde ya pues tienes todo perdido, de encontrar pues ese resquicio, ¿no? Esos sonidos, incluso en ocasiones mineros que han seguido un ruido no para encontrar una veta, sino para encontrar la gran veta, que es su vida, el volver a la superficie. Y también les ha dado fuerza el hecho de sentirse en conexión con la propia tierra. Puede parecernos un poco difícil, pero imaginaos personas que han estado trabajando día y noche, literalmente, en la mina. Es una simbiosis. Hablaba yo antes con Jesús el hecho de que consideran a la mina como un ser femenino desde la más antigua y remota situación, pues casi de la prehistoria. No deja de ser una cueva, ¿no? Y salir al exterior es lo que decía Jesús, dar a luz, ¿no? Ir a la luz, como si estuviéramos dejando el vientre de nuestra madre y estuviéramos naciendo a la realidad, ¿no? Hasta el punto que en Bolivia, por ejemplo, en Perú, existe un poco una tradición, yo creo que ya se va dejando a un lado, pero hasta hace muy poco no se permitía acceder a la mina a mujeres, porque la mina es femenino y si la mina coge celos de una mujer te puede jugar una mala pasada, los celos juegan malas pasadas en ocasiones y esa tradición, de hecho en el año 95 creo recordar, un ingeniero de minas español que visitó unas estructuras mineras en Bolivia, el jefe de minas le dijo, iba con su esposa a esta visita y le dijo taxativamente que no bajaba al pozo. Así fue. Por lo tanto, esas tradiciones parece que no, pero siguen vigentes. No, están vigentes. Recuerdo una noticia que salió en 1990. Estaban los reyes de España visitando una de las minas. Dicen que la mayor mina de cobre, no subterránea del mundo, que la llaman la mina El Teniente, está en Chile. Bueno, pues la reina Sofía no pudo bajar. La prohibieron. Bueno, no la prohibieron, la recomendaron que no bajara porque, en fin, la Pachamama pues se podía sentir celosa y posiblemente pues no se encontraran las vetas o podría sufrir algún tipo de percance por transgredir un tabú. Y el tabú es que ninguna mujer podía bajar. Todo eso, evidentemente, ya ha quedado, en fin, obsoleto porque ya hay mujeres mineras. Pero bueno, que hasta ese día todavía existe esa tradición. También, fíjate que el ídolo, esa divinidad es una divinidad masculina al que se le ofrece, por ejemplo, tabaco, se le ofrece pues alcohol a mansalva y tiene un miembro viril pues bastante potente, es decir, que de alguna forma lo que intenta es contrarrestar la Pachamama, porque en el fondo estás en las entrañas de la tierra, que es femenino, con el espíritu masculino, que de alguna forma se fecundan entre ellos, ¿no? Entonces eso es lo que permite que haya más mineral, que pueda el oro, el cobre, en fin, la beta que sea correspondiente. En fin, estas creencias que parecen muy supersticiosas se han tenido en vigor hasta hace poco. En definitiva es un tesoro. Acordaros un poco lo que hizo en su día, estoy hablando de un alquimista científico suizo, Paracelso. Paracelso divide los espíritus de la naturaleza en 4 categorías, en función de cada elemento. Bueno, el elemento tierra, ¿a quién pone? A los gnomos. Y gnomos viene de gnosis, viene de conocimiento. Es decir, aquellos que conozcan las entrañas de la tierra, que conozcan las vetas del mineral, aquellos que, de alguna forma, entren en comunión con esa energía telúrica, les va a favorecer. Encontrarás tu tesoro. Y ese tesoro, ya digo, no siempre es de índole material. A veces te encuentras a ti mismo. Con lo cual ahí entramos en una etapa mística también muy interesante que no hay que desdeñar en muchas de estas tradiciones y muchos de estos relatos que han contado los mineros. Antonio José, porque las minas en realidad es la tierra, es parte del subsuelo, pero en el mundo de la minería, en estas tradiciones, también se entiende como una suerte de elemento vivo, es decir, tiene su propia personalidad y de ahí la idea de no la contravengas, no vayas, no hagas algo que pueda contravenir, ¿no? Un poco el espíritu de la mina, ¿no? Esta creencia la llevamos viendo desde hace mucho tiempo de manera indirecta en ocasiones. Me está recordando tu pregunta el planteamiento de Leonardo da Vinci, ¿no? Como la Tierra un ser vivo, ¿no? Donde todos los elementos del planeta tienen un porqué, incluida, por supuesto, el subsuelo. También un pionero, Julio Verne, nos hablaba de ese viaje al centro de la Tierra como un nuevo referente a la hora de entender la Tierra como algo que muta, que cambia, hasta el punto que había una creencia, sobre todo en las zonas de la Germanía, de dejar descansar a la mina
para que regenerara los minerales. Tenían ese planteamiento de que agotabas una mina de oro, de plata, de cobre, vamos a dejarla, no la molestemos y nos dará de nuevo sus frutos, porque se ha planteado también las minas como un árbol subterráneo, igual que el árbol tiene sus raíces en el subsuelo y sube pues al cielo con sus frutos, la mina es un árbol invertido, y esa doble simbología también, ¿no?, del cielo, la bondad, el infierno, ¿no?, las cavernas del infierno, y en ocasiones incluso, creo que era en Baviera, hubo la creencia de no abrir demasiadas vetas al mismo tiempo, no vaya que el diablo se nos escape por una de ellas. Qué curioso, es fascinante, Jesús, ya para ir acabando, esta idea de las minas como un elemento vivo que en definitiva es lo que da sentido un poco a la propia existencia del ser humano, ¿no? Porque mucha gente nos escuchará, digo, bueno, ves que este tipo de tradiciones son supersticiones, son bobadas. Bueno, son bobadas, no, son parte de la propia esencia del ser humano que ayudan a construir nuestra historia, ¿no? Porque no solamente la historia es el relato de los hechos protagonizados por el ser humano, sino también esas vivencias tan personales que ayudan a poner sus mimbres para construir un poco esa historia, y son absolutamente imprescindibles. No, son imprescindibles porque, a ver, ten en cuenta que forman parte no solo ya de la vida cotidiana, en fin, de la economía de una localidad, sino también de sus creencias. Y esas creencias también condicionan muchas fiestas. Muchas fiestas populares están relacionadas directamente con esos seres que habitan en la mina. Bueno, cada año, a finales de febrero, se celebra la chaya. La chaya es una ceremonia de ofrecimiento en Oruro, en una zona de Bolivia, muy cerca de Potosí, donde a día de hoy, ya digo, se sigue celebrando esta ceremonia, se sigue incluso sacrificando una llama, donde, en fin, se riega con la sangre la entrada de la cueva. Eso se sigue haciendo de una forma solemne, a pesar de que creas o no creas en ello. ¿Por qué? Porque se considera que hay que seguir regando, hay que seguir ofreciendo un poco esos elementos de satisfacción a la Pachamama, porque, en fin, esa creencia a la Pachamama sigue estando en vigor, y sobre todo al tío. Es curioso cómo le llaman siempre, me llama la atención lo del tío, porque yo creo que era el nombre que el primero se les ocurrió, ¿no? Y el tío, para ellos es más que una creencia. Hay una figura, igual que en todas las minas españolas, pues tenía que haber una imagen de Santa Bárbara. En estas minas, tanto de Bolivia, peruanas, en fin, minas andinas, tiene que haber un tío. Y ese tío está representando la fertilidad. Por eso esos atributos genesiacos, esos atributos, en fin, de fertilidad que tiene, y todo lo que le ofreces, tanto el tabaco como el alcohol, son elementos que evidentemente también los mineros, ellos están teniendo en su día a día, consideran que hay que alimentarles de esta forma. Bueno, pues esto que visto desde aquí, tenemos muchos oyentes y por supuesto nos están escuchando en Bolivia, nos están escuchando en Perú, nos están contando en el noroeste de Argentina, donde también existen estas creencias. Ellos lo tienen como muy a gala. Y efectivamente, esto ocurre. De hecho, en Almadén tienen la Virgen de las Minas, eso, hay una advocación específica, o la Virgen de las Covachas, por ejemplo, que también lo tienen en Bolivia. Es decir, todo lo que tenga que ver con las hendiduras, con entrar en la tierra, con pedir permiso para que tu vida no corra peligro y precisamente para que te alimente a ti y a tu familia, eso es lo que se hace también incluso en excavaciones arqueológicas. Tú conoces bien, ¿no? No solo en Egipto, sino también en las excavaciones arqueológicas mayas, se ofrece este tipo de rituales, este tipo de ofrendas a lo que se considera que son los duendes de esas excavaciones arqueológicas, para que no sufras ningún tipo de percance y que al final salgas a bien de todo esto. En Egipto, por ejemplo, el otro día lo conté en Cuarto Milenio, los gafires, los guardianes de las tumbas, antes de entrar en una, lo primero que hacen antes de abrir el candado es golpear 3 veces en la puerta para pedir permiso a los jinas, a los espíritus que ahí viven, para poder acceder a ello. Y es una tradición que tiene miles de años de antigüedad, que va más allá de las religiones, pero que es algo que está clavado en el corazón del ser humano, y yo creo que es una de las cosas más bonitas de las que podemos hacer gala. Antonio José Moreno López, historiador, colaborador de Cuarto Milenio precisamente, autor de este libro que recomendamos desde aquí, Diario de un optio en Hispania, actas diurnas de un viajero del tiempo por la vía augusta de la comunicación, de alguna forma también es crononauta, que ha estado con nosotros en este cronovisor. Antonio José, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros y nos vemos en cualquier encrucijada de la historia. Hasta Desde pronto. Luego que sí. Y Jesús Callejo, crononauta, como siempre, en este marco incomparable, muchísimas gracias una vez más por
por ayudarnos a realizar este viaje por el subsuelo, pero de una forma tan magistral. Yo creo, Nacho, que en este caso habría que hablar con propiedad de una palabra, y es que hemos profundizado en este tipo de temas, de tradiciones y de mitos que en el fondo forman la esencia de cada pueblo, y Puertollano tiene bien a gala conservar estas tradiciones. Así que muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todo el público que ha venido hoy, y nos vemos en el siguiente Cronovisor. Pues os lleváis este calurosísimo aplauso de todos los puertollaneros. Muchísimas gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.